Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Es un gusto y es un placer saludarles, deseando que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus familias, cada una de nuestras iglesias. Es una bendición lo que Dios está haciendo en su iglesia en medio de tiempos difíciles. Sabemos que no es fácil, sabemos el dolor y las situaciones difíciles que vive cada familia a nivel mundial que ha sido afectada por el COVID-19. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo sigue afectando positivamente nuestros corazones y nuestras vidas. Y es mi deseo en esta mañana que afecte también su corazón, que afecte su manera de pensar, que afecte su familia y que afecte con su palabra, afecte cada uno de nuestros corazones y nos ayuden a analizar, nos ayuden a reflexionar en lo que Dios demanda, espera de cada uno de nosotros como individuos, pero también como familias y como iglesias en el día de hoy. Si usted tiene su Biblia ahí, yo quiero invitarle que vaya nuevamente al libro de Romanos, capítulo 1. Recuerde que es un estudio que estamos haciendo, versículo por versículo. Estamos estudiando el libro de Romanos y hoy pues nos toca estudiar el capítulo número 1, versículo del 24 al 32. Vamos a estudiar unos par de versículos ahí. Y vamos a esperar de que nuestro Dios siempre nos hable en nuestras vidas nuevamente, que el Señor siga hablándonos a cada uno de nosotros con su palabra en esta hora. Romanos 1, versículos del 24 al 32. Leo para ustedes en este momento con una nueva versión internacional y dice de la siguiente manera: Por eso Dios les entregó a los malos deseos en sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales y insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. En esta mañana quiero iniciar para que tú y yo reflexionemos un poco acerca de lo que es la identidad. A ti y a mí, en cada nación, en cada país, ya sea en nuestro país, El Salvador, o en cualquier país, siempre hay un documento único de identidad, o hay un documento que identifica, puede tener diferentes nombres, pero siempre hay un documento que nos identifica a nosotros ante la república o ante el país al cual nosotros residimos. Pensar en eso nos lleva a nosotros que sin ese documento usted y yo pues no nos pueden identificar, no podemos hacer diferentes trámites, no podemos hacer diferentes cosas. Nos es vital y necesario tanto ante las autoridades generales como ante cualquier empresa, institución, trámite que vamos a hacer. Para cualquier cosa a nosotros nos sirve un documento que nos identifique. Nos identifica y ahí aparecen diferentes datos y nos describen cómo somos nosotros, como ciudadanos. Pero en la Biblia usted y yo tenemos una nueva identidad. Dios nos recuerda que tenemos una identidad y si usted no la tiene, Dios le puede dar esa identidad. ¿Cuál es esa identidad? La que la Escritura nos enseña. En San Juan capítulo 1, versículo del 10 al 12, nos recuerda: a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pensar en eso, quiero que nos lleve en este momento a que en Cristo, si usted ya está en Cristo, Dios le ha dado una identidad.
Dios le ha dado una nueva identidad, el cual es su hijo y su hija y sus discípulos, su discípula y su seguidor. En Cristo Cristo nos ha regalado una identidad como parte de su familia, como parte de la familia de Dios. Y si usted no es cristiano, y si usted todavía no ha decidido seguir a Cristo, si usted se ha extraviado, si usted está lejos, Dios le quiere dar esa identidad. Dios le quiere regalar esa identidad que no se la puede regalar ninguna iglesia, ninguna persona. Solo Dios, a través de su palabra y del mensaje del Evangelio, nos puede dar esa identidad. Tristemente, la realidad que vive nuestro mundo es muy dura. No solo estamos hablando de la pandemia de este virus que nos ha afectado tanto a nivel mundial, sino podemos ir más allá, que hay un virus espiritual y ya se llama pecado que nos ha afectado aún más. Y es todavía más duro para ti, querido amigo y querida amiga que me sintonizas o vas a ver esta transmisión después. Recuerda por favor eso. Hay un problema mayor que esta situación que tenemos. Y es el problema del corazón de cada uno de nosotros. Es el problema de nuestro corazón. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la identidad perdida. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Yo quiero que Dios hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nuevamente el apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos y hemos estado hablando un poco acerca del carácter de Dios y del carácter del hombre y pensando nuevamente en el ser humano, pensando nuevamente en nosotros, en cómo está nuestra población, en cómo está nuestro mundo. Tenemos que ir a la cosmovisión bíblica, a la óptica de nuestro Señor y cómo ve Él este mundo, no como usted y yo lo vemos. Porque para nosotros podemos verlo bien o podemos verlo mal. Nuestro punto de vista es bueno, pero no es el fundamental en esta situación. A la larga, el punto que más importa, el que más interesa, al quien nosotros debemos de consultarle y del cual nosotros debemos de escuchar su voz siempre, es nuestro Dios. Y en su palabra Él nos ha revelado eso. Primeramente, hoy vamos a hablar acerca de la identidad perdida. ¿Y cuál es esa identidad perdida? Que como Dios nos creó, allá en Génesis, nos creó hechos a su imagen y su semejanza, esa imagen y semejanza que Dios quería que estuviera conectada con Él, esa imagen y semejanza que nuestro Dios quería que usted y yo la analizásemos, que usted y yo pues nos consagrásemos a Él, y como lo dice el libro de Efesios capítulo número 1, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Déjame decirte, querido hermano, querido amigo, que esa identidad se ha perdido. Y tú puedes verlo a nivel mundial y podemos ver cada uno de nosotros que eso es una realidad. Y si no lo tienes bien presente, pues lo vamos a examinar en 3 puntos en esta mañana. Primeramente, quiero hablar acerca de la identidad sexual perdida. Y eso el libro de Romanos nos lo enseña. En el capítulo número 1, nuevamente, el apóstol Pablo en el versículo 24 al versículo 27 nos habla acerca de eso. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron su propio cuerpo los unos a los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los creadores antes que al Creador. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y encendieron en pasiones lujuriosas hombres con hombres. Primeramente, quiero hablar acerca de la identidad sexual perdida. Y esta es una realidad que se vive hoy en día. Antes de ir a la actualidad, remontémonos allá al libro de Génesis capítulo número 1, versículos 26 y 27. Y si tú te recuerdas lo que dice Génesis, y si no, pues lo vamos a mencionar, lo vamos a parafrasear en este momento. Si vamos al libro de Génesis, recuerda lo que dijo Dios. E hizo Dios al hombre en su imagen, varón y hembra lo creó. Hombre y mujer lo creó. Vamos a leerlo rápidamente. El libro de Génesis capítulo número 1, para que tú y yo podamos escucharlo más. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la óptica? ¿Cuál es la cosmovisión de Dios? ¿Cuál es la manera de ver las cosas? Nuestro Dios, ¿cómo Dios nos ve al ser humano en sí? En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27 dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó Dios. Escucha bien por favor esto. Hombre y mujer los creó Dios. Esta enseñanza, este mensaje de esta mañana no es para debatir.
No es para reflexionar en un punto, no es para escuchar su punto de vista y el mío, no es para escuchar el punto de vista de diferentes movimientos, entidades que hoy en día se han levantado acerca de la ideología de género o entre otras cosas. El mensaje de esta mañana es única y exclusivamente para poner la perspectiva de nuestro Dios. A ti y a mí nos gusta muchas veces hablar un tema, establecer una conversación, muchas veces hasta debatir un poco algunos puntos. A mí en lo personal me encanta eso. Y con muchas personas, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Me recuerdo de mi mentor, por ejemplo, el pastor René Argueta. Si hay algo que con él hemos hecho bastante es acerca de eso, hablar de muchos temas, crecer, desarrollar, debatir diferentes temas para crecer en la palabra, para crecer en convicciones. Pero yo quiero decirte algo a ti. Si hay alguien con el cual nosotros, tú y yo, no podemos debatir en lo absoluto, y tenemos que asimilar la palabra tal como Él y no poder poner ningún obstáculo, ninguna interferencia, es a lo que dice nuestro Dios. ¿Y qué es lo que dice nuestro Dios acerca de la identidad sexual perdida? Primero, que Él la diseñó. Él lo diseñó allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Hombre y mujer los creó Dios. ¿Qué creó Dios? Hombre y mujer. Y usted me va a decir, pero yo conozco a una persona que, aunque no respeta esto, es muy educada, hace bien las cosas, es muy moral, es muy amable, me cae muy bien y no estoy de acuerdo. No es el objetivo debatir eso. Es únicamente establecer lo que la palabra de Dios dice. Hombre y mujer los creó Dios. Y obviamente hay más argumentos que el bíblico, hay argumentos fisiológicos que Dios creó hombre y mujer, hay argumentos lógicos que nuestro Dios creó hombre y mujer, pero sobre todo está el argumento de la palabra misma, que hombre y mujer los creó Dios. Ahora, eso se dio en Génesis, y sabes, más adelante en Génesis, no había pasado mucho desde que Dios hizo esto, cuando ya en Sodoma y Gomorra, esta identidad se estaba perdiendo, por no decir lo que se había perdido. ¿Se recuerda usted la historia de Lot? Cuando Dios estaba en Sodoma y Gomorra y hombres perversos pidieron a los ángeles, porque lo habían visitado a Lot, y esos hombres perversos los pedían para poder hacer hechos vergonzosos, indecentes con ellos. ¿Sabes? Eso nos recuerda que esa identidad se perdió desde la antigüedad. La diferencia es que con las redes sociales, con la tecnología, con los medios de comunicación, hoy en día tú y yo podemos tener un panorama más amplio de cómo está la realidad del mundo hoy en día. Y es un tema muy discutido, y es un tema muy debatido. Pero te quiero decir, querido amigo, querida amiga, que ante la palabra de Dios no podemos debatir nada. Él dijo hombre y mujer, los creó. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? Estamos muy mal. La verdad se rechaza y la mentira se acepta. Cuando una persona habla acerca de defender la verdad, de establecer convicciones, es criticada y señalada hoy en día. Y una persona que abraza el error, abraza las mentiras del diablo, abraza las mentiras del mundo, es aceptada porque es tolerante, porque es pasiva, porque es sensible. ¿Sabes? Eso no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabes? Eso no es lo que Dios desea. A Dios le duele en el corazón. Y no vamos a hablar de juzgar, porque no debemos de juzgar. Como personas cristianas, como personas que tememos la palabra, no debemos de juzgar a personas que son homosexuales, lesbianas, transvestis, transexuales, bisexuales, etc. No podemos juzgarlas. Debemos de verlos con los ojos que Jesús lo vio, con compasión, viéndolos como cualquier persona que comete un pecado, y que ellos están en una área de pecado, lo cual lo es, lo cual han dejado la identidad que Dios les dio, lo cual han perdido la identidad que Dios les dio por su naturaleza pecaminosa, por sus depravaciones, como lo dice la palabra. Pero tú y yo no podemos juzgarlos, pero sí podemos enseñarles la verdad, sí podemos enseñarles el mensaje de la palabra, el mensaje que cambia vidas, el mensaje que puede cambiar a un mentiroso, a un ladrón, el mensaje que puede cambiar a un adúltero, a un fornicario. Es el mismo mensaje que va a cambiar a una persona que ha perdido su identidad sexual, lo cual Dios solo diseñó hombre y mujer.
Es eso lo que tú y yo debemos de tener muy presente. Y en los días que vivimos, si tú estás en la universidad en línea o cuando vuelvas a la universidad, si tú estás en el instituto, si tú estás en el trabajo, donde quiera tú te vas a enfrentar ante esto. ¿Cómo vamos a responder? Debemos de responder como la palabra de Dios nos dice. Debemos de dar el punto de vista que la palabra de Dios dice. Sí podemos dar nuestro propio punto de vista, lo podemos dar. Está bien, lo podemos dar y que bueno, es aceptable. Tiene mucha lógica, pero a la larga el punto de vista que predomina, porque estamos hablando del que diseñó la sexualidad, estamos hablando del que diseñó a hombre y mujer, estamos hablando de nuestro Dios bueno, grande, poderoso, temible, el único, el bondadoso, el misericordioso, el que ha hecho tantos milagros en tu vida, es el mismo Dios justo y recto, que ha establecido su palabra y sus normas para que las respetemos. Entonces, pensando en esto, querido amigo y querida amiga, es que primeramente debemos de hablar acerca de esto, que por qué la identidad está perdida, por el corazón del ser humano. Se ha perdido en la actualidad la identidad sexual. Y otro movimiento que es muy difícil, está el movimiento o el duelo que se está levantando entre el machismo y el feminismo. ¿Sabes? Dios no diseñó el machismo, pero tampoco Dios diseñó el feminismo. Son dos movimientos que se levantaron porque el hombre apartó su mirada de la palabra de Dios, porque la mujer apartó su mirada de la palabra de Dios, porque tú y yo apartamos la mirada del diseño divino de Dios, porque tú y yo no nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Quieres tú caminar como Dios quiere que caminemos? Sujétate a la palabra de Dios, sujétate a su voluntad, sujétate a sus normas. Y pensando en esto, ¿sabes? Dios no creó machismo ni feminismo. ¿Sabes qué creó Dios? Creó a damas y caballeros. Repito esto. ¿Sabes qué creó Dios? Creó a damas y caballeros. Creó a hombres y mujeres. Creó a una dama para que se comportara como ese vaso frágil que Primera de Pedro lo diseñó. Creó a esa dama para que fuese la ayuda idónea para el hombre en amor, no para que fuese una sirvienta, sino para que lo amara incondicionalmente, así como la iglesia debe de amar a Cristo. Creó a la mujer como esa dama sabia, porque la Biblia habla de esa sabiduría que las mujeres tienen, de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa gracia. Creó a una dama para que modelara el ejemplo de ese seguimiento de la iglesia con Cristo. Así creó Dios a la mujer, para que fuera el complemento del hombre. No la creó, no sacó a la mujer de los pies de un tejido de los pies de Adán, como lo dijo un escritor, para que fuese pisoteada por él. No la sacó tampoco de la cabeza, de un pelo, de un tejido de su cabello, de su cabeza. No la sacó de algún pedazo de carne o algo. Tampoco para que se fuera encima del hombre. Pero sí la sacó de su costado, Adán. Cuando sacó a Eva, lo sacó del costado de Adán, le hizo esa cirugía, Dios, a Adán, para que Adán la abrazase y juntos fuera el hombre con la mujer un complemento. Así diseñó Dios a la mujer, como una dama. ¿Y cómo diseñó Dios al hombre? No lo diseñó para que fuese machista, no lo diseñó para que pisotease a la mujer, para que maltratase a la mujer. No lo diseñó tampoco para que fuera dominado por la mujer, no lo diseñó así. No diseñó Dios al hombre para que fuese de esa manera, sino que lo diseñó para que fuese ese líder. Pero ese líder que lidera con amor, ese líder que lidera con protección, ese líder que lidera con gracia, con verdad, con el ejemplo, ese líder que puede dar su vida por la mujer como ese caballero que es, ese líder que la ama incondicionalmente, ese líder que es el modelo de Cristo en la tierra. Así diseñó Dios al hombre, tanto sea joven o sea adulto, sea casado o no casado, ha diseñado al hombre para que se someta primero a la palabra de Dios y luego pueda guiar a su familia. Luego pueda guiar a los suyos con amor, no con machismo, ni a la mujer con feminismo. Dios, el plan divino de Dios en Génesis fue crear una dama y un caballero. Crear
una pareja que se amen incondicionalmente. No creó homosexuales, no creó bisexuales, no creó transexuales. El diseño divino de Dios fue hombre y mujer, damas y caballeros. Y eso no se puede debatir porque está en la palabra de nuestro Dios. Eso es claro y preciso. La identidad perdida primeramente empieza en la identidad sexual que se ha perdido. Pero tú y yo con la palabra podemos hablar, proclamar que Dios creó al hombre y la mujer y nada más. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Y eso tú lo puedes decir porque lo encuentras en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué este mundo está viviendo muchas veces algunos juicios? Porque la identidad sexual se ha perdido. Hay una gran depravación a nivel mundial. Muchos, en vez de estar luchando y levantándose para poder sostener la palabra, volverla la palabra a cada nación, en vez de que vuelva la palabra, las leyes, son pocos los presidentes que todavía conservan los valores de la palabra. Son pocos los presidentes. Uno de ellos es el presidente de El Salvador, nuestro presidente. Otro de ellos es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aunque no quizás están en esa comunión perfecta con Dios, pero se recuerdan de que la palabra de Dios tiene que ser lo predominante. En cambio, en otros países se están levantando leyes para que se apruebe el aborto, para que se apruebe el matrimonio igualitario de cualquier género. ¿Y sabes? Eso es cuando la identidad se ha perdido, cuando la identidad sexual se ha perdido. Y tú y yo no debemos de prestarnos para eso. Tú y yo debemos de anunciar el mensaje que cambia vidas. El mensaje que Dios diseñó, hombre y mujer, dama y caballero. Número 2, y por el tiempo nos avanza rápido y este punto es bastante amplio. La identidad moral también se ha perdido. Versículos del 28 al 31 de Romanos capítulo 1. Mire por favor lo que dice, por favor. Dice así. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debía hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Ya hablamos acerca de la identidad sexual perdida, hoy vamos a hablar de la identidad moral perdida. No podemos centrarnos solo en un enfoque. Tenemos que entender que aunque nosotros seamos personas que respetamos la identidad sexual de hombre y mujer, eso no nos hace inmunes a fallarle a Dios en otras áreas. Eso no nos hace inmunes a fallarle a Dios en otros ámbitos. Y eso tiene que ver con nuestra moralidad, con nuestro carácter. Y Pablo describe en Romanos una serie de hábitos pecaminosos que nosotros podemos tener, que tú y yo podemos tener, y que debemos de rechazar. Debemos de estar alertas. Y Pablo lo menciona en estos versículos. Yo solo quiero describir algunos de ellos. Primero, una de las cosas más duras, más dolorosas que se han perdido es el irrespeto en el hogar. Y sabes, ese irrespeto es cuando los cambios de papeles, ha habido un cambio de papeles. Los padres, Dios los ha diseñado para ser la autoridad en el hogar. Y los hijos los ha diseñado para que se sujeten a sus padres, les obedezcan y les honren. Así los diseñó Dios. La identidad moral se perdió cuando se perdió la identidad en el hogar. Cuando se cambiaron los papeles, cuando se cambiaron los roles. Cuando ahora no son los padres los que lideran, sino que son los hijos los que lideran. Y tristemente, eso no debería de ser así. Tristemente, no es lo que Dios quiere. Es una dura realidad, pero la iglesia va a cambiar, los países van a cambiar cuando las familias cambien en sus hogares. Se va a tener una iglesia saludable cuando hay familias saludables. Se va a tener un país saludable cuando hay familias saludables, cuando hay iglesias saludables. Pero todo empieza en el hogar. Se dice, se repite que la familia es la base de la sociedad. Yo espero que tú tengas presente eso. Pero cuando los papeles se cambian, cuando ya no son los padres los que lideran y son los hijos los que lideran, hay un caos, hay un desorden en el hogar. Porque los padres, en vez de enseñarles a ellos valores, en vez de enseñarles a ellos
principios, educación, ahora son los hijos los que les están enseñando TikTok. Son los hijos los que les están enseñando a usar las redes sociales indebidamente. Son los hijos los que están influyendo en ellos de una manera negativa. Yo sé que hay muchos hijos e hijas que influyen con sus padres de una manera positiva, pero no son la mayoría. Muchos hijos e hijas no están caminando en la voluntad de Dios y por eso pueden arrastrar a sus padres para que no caminen en la voluntad de Dios, porque Dios diseñó en su plan divino que sean los padres los que lideren y los hijos los que se sometan. Hoy en día estamos todo al revés. Son los hijos los que lideran, los que mandan, y hoy papá y mamá no le pueden ni hablar fuerte, no le pueden ni castigar ni corregir, porque el hijo o la hija ya lo lidera, ya lo manda. Eso no fue lo que Dios diseñó. La identidad se perdió cuando se perdió la identidad sexual, pero también cuando se perdió la identidad en el hogar. Y la identidad en el hogar es: padres lideran, hijos se someten, en amor. Padres lideran con amor, corrigen con amor, hijos se sujetan con amor, obedecen con amor, honran a sus padres con amor. Ese fue el plan, ese fue el diseño divino de nuestro Dios. Y eso es lo que ha cambiado hoy en día. Y lo que tú y yo, querido amigo y querida amiga, debemos de levantar nuestra bandera de Cristo, debemos de levantarnos, debemos establecer convicciones y debemos de establecer lo que la palabra de Dios dice. Número 1, hemos hablado de la identidad sexual perdida. Número 2, estamos hablando de la identidad moral perdida. La moralidad se perdió cuando se perdieron los papeles en el hogar, cuando se cambiaron los papeles en el hogar. Hoy en día vemos jóvenes, vemos adultos, incluso personas que van a una iglesia determinada y su vocabulario no hay una distinción con el vocabulario de afuera. Hay un vocabulario con toda libertad. Pueden usar frases de doble sentido, pueden usar bromas de doble sentido, pueden usar un lenguaje inmoral, indecente, lleno de un léxico mundano, lleno de un léxico oez, y para ellos eso es normal, eso es popular. Estamos en el mundo. Usa frases como: nadie es perfecto, no me juzgues, cuando no es así. Si tú y yo somos seguidores de Cristo, debemos de imitar lo que Cristo hizo. Si tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo no se complace cuando tú y yo usamos un vocabulario inadecuado. Vemos a jóvenes y señoritas, adultos, en sus redes sociales, llenos de fotos indecentes. Señoritas y jóvenes que hoy en día no les importa honrar a Dios en sus redes sociales y depravan y exponen su físico cuando solo se le va a ser permitido en su matrimonio con su esposo o con su esposa. ¿Para qué? Para ganar un like, un me encanta o un me asombra. Eso es cuando la identidad se perdió. Eso es cuando se perdió la identidad moral. Cuando alguien puede publicar lo que quiere en sus redes sociales. Cuando puede compartir lo que quiere en sus redes sociales. Y nadie ya levanta la voz y dice: eso es incorrecto, eso es inmoral, eso es indecente, Dios no le agrada eso. ¿Sabes? Esa es la realidad con la que enfrentamos hoy en día. Esa es la realidad con la que tú y yo nos enfrentamos. Pero queremos que Dios tenga misericordia con nuestro país. Queremos que Dios tenga misericordia con el mundo. Queremos que Dios tenga misericordia con nuestra familia, con la iglesia. ¿Sabes qué? Primero, recuperemos la identidad que se ha perdido. Si se ha perdido en tu hogar, Dios te está llamando a que se recupere. Si se ha perdido en tu comunidad, lucha, levanta la voz del Evangelio para que se recupere. Es el Evangelio el que cambia vidas, pero es el honrar a Dios lo que tú y yo debemos de tener enfocados, tener como propósito, que el nombre de Dios sea glorificado, que nuestras vidas puedan ser una ofrenda digna delante de Dios y honrarlo a Él en estas áreas. La identidad moral se perdió, además de ello, cuando se perdieron los valores elementales. Hoy en día se perdió el saludar, se perdió el honrar a Dios, se perdió el honrar a los padres, también el honrar a las autoridades, se perdió la amabilidad, se ha perdido el servicio, se ha perdido el amor al prójimo, y hoy en día hay mucho egoísmo, mucha envidia, como lo describe esta serie de hábitos pecaminosos que lo describen Romanos.
Se perdió todo lo que Dios había diseñado y nosotros como seres humanos, como lo dice Pablo, cambiaron lo natural, cambiaron al Creador por personas, por principios que no creó Dios. Y tú y yo debemos de cambiar eso. Tú y yo debemos de ser esos reformadores con la palabra, con el Evangelio, ante esta identidad que se ha perdido, ante este mundo que ha perdido su identidad. Y Dios nos está llamando, te está llamando a ti y a mí para que seamos parte de ese cambio. Quiero finalizar con lo que dice el versículo 32 en esta mañana. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Quiero finalizar con esto. La identidad se ha perdido. Primeramente, la identidad sexual. Segundo, la identidad moral. Y por último, tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Dios no escucha? ¿Dios ha dejado de ver? ¿Dios ha dejado de actuar? ¿Dios solo es amor? No. Dios también se aira. Santamente, Él muestra su ira. Y el versículo 32 nos lo menciona. Dice el versículo, saben bien que si, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. ¿Sabes? Dios, en su gracia y en su amor, dio a su Hijo Jesús para salvarte a ti y a mí. Dios en su gracia y amor nos da su palabra para que nos sujetemos a su voluntad. Dios en su gracia y su amor nos permite caminar en su voluntad. Nos manda personas, pastores, líderes, hermanos, hermanas, para que nos aconsejen, nos ministren, nos prediquen, nos enseñen con la palabra. Dios nos da la palabra, nos da recursos tecnológicos hoy en día, libros digitales cristianos, mensajes cristianos devocionales, reflexiones, alabanza, de tal manera que tú y yo no podemos poner ninguna excusa que podamos estar consagrados a Dios. Pero también así el diablo usa todo lo tecnológico, usa muchas cosas y le da vuelta para afectarnos negativamente y que perdamos nuestra relación con Dios. Pero sabes, en esta mañana quiero finalizar con esto. Dios nos ama y Dios quiere tener misericordia. Pero también cuando tú y yo no hacemos caso, así como el padre castiga a sus hijos o a su madre, la madre castiga a sus hijos por amor que les tiene, así Dios también castiga a sus hijos y a sus hijas. ¿Sabes? Por nosotros mismos como seres humanos nos merecemos una muerte eterna alejados de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que tú y yo cambiemos. Si tú no le conoces, tú no puedes hacer todo esto. Porque estos cambios no se hacen en las propias fuerzas humanas. Estos cambios se hacen cuando Cristo interviene, cuando el Espíritu Santo nos guía y nos moldea. Solo así suceden esos cambios. Y si tú no eres cristiano, tú puedes conocer al Señor. Tú puedes entregarle su vida. Tú puedes humillarte delante de Él. Pero si tú eres cristiano o cristiana y me estás escuchando, hay un compromiso y una responsabilidad altísima. Hay un estándar elevadísimo para que tú y yo podamos honrarle y hagamos los cambios que se deben. ¿Sabes? Dios nos ama y Dios nos busca. Deseamos y oramos para que la situación actual que estamos viviendo como mundo finalice. Que el coronavirus ya no siga dañando más familias. Ese es nuestro deseo porque nos sensibilizamos con cada familia. Y mi deseo es que Dios te proteja y te bendiga. Pero sobre todo mi deseo en esta mañana es que Dios nos dé la cura. Que tú y yo agarremos la cura, tomemos la cura para nuestro pecado, para esa identidad que se ha perdido, que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es Cristo Jesús mismo, que quiere cambiarnos como iglesia. Que Dios siga hablando en nuestras vidas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos, Padre, queremos honrar. Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Mi Dios, gracias por lo bueno y lo grande que eres con nosotros. Gracias por este precioso tiempo que nos das. Padre, reconocemos, Dios, que tú has diseñado todo de una manera tan perfecta, tan preciosa. La creación, la naturaleza misma ha sido diseñada de una manera tan especial. Pero el ser humano, Señor, no la ha respetado y no la ha cuidado.
Vemos tantas situaciones difíciles como el calentamiento global, problemas en la naturaleza, porque el ser humano no respeta, Señor, no la ama, no la cuida. Pero así como no cuida la naturaleza, no cuida ni su propia vida. Perdónanos, Señor, si no hemos cuidado nuestra propia vida. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra familia. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestras iglesias. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestras naciones. Y, Señor, el poder de ese evangelio lo hemos tenido guardado y no lo hemos usado. Padre, perdónanos si con nuestra vida te hemos deshonrado. Padre, oro para que nos des un avivamiento espiritual en nuestros corazones, para que anunciemos tu palabra y tu evangelio a aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que han perdido su identidad sexual, su identidad moral. Tu evangelio puede cambiarles y nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Dios, gracias por esta mañana. Padre, clamamos a tu amor y a tu misericordia y pedimos que tu ira se aplaque y que nos des la oportunidad de cambiarnos antes de que descienda sobre nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos han sintonizado, cada una de sus familias. Por favor, protégeles y bendíceles, pero sobre todo ministra nuestras vidas con tu Espíritu Santo para que hagamos los ajustes que necesitamos. Ante todo, Dios, que sea tu nombre bendito y tu nombre honrado por nuestras vidas, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Y pues, ¿cuántos de los que están con nosotros en esta mañana creen que Dios está con nosotros de gloria en gloria? La siguiente alabanza que vamos a entonar precisamente, pues eso es lo que dice, ¿verdad? La letra, que Dios está con nosotros de gloria en gloria. Así que ayúdenos a entonarla. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. quebrántame, dígale. Quebrántame, Transfórmame. Moldéame a tu imagen. Señor, Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Dígale cuanto más te conozco. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Dígale, quebrántame y transfórmame. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Con todo su corazón quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu
y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Que ese sea nuestro deseo, reflejar al mundo su amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Que ese sea nuestro deseo y sea tu deseo. Gracias por sintonizarnos. Que Dios bendiga tu día en este precioso domingo y que el Señor siga protegiéndote, bendiciéndote y nos ayude a recuperar esa identidad que se ha perdido en este mundo. Así es, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, esperando de que nos hayamos gozado, que hayamos aprendido, ¿verdad? Y como dice la última alabanza que acabamos de entonar, ver la vida como Dios quiere que la veamos y que seamos sensibles, ¿verdad? A lo que Dios quiere. Nos vemos en la próxima y bendiciones, abrazos para todos.